por haber venido. Gracias a ustedes. Precandidato a presidente de la Nación, yo decía antes del corte, en el peronismo lanzados hay dos. Daniel Scioli y Agustín Rossi, veremos qué decide el kirchnerismo, qué decide Massa, Cristina, etcétera, pero vos vas como precandidato a presidente. Primera pregunta, faltando 23 días, es, ¿ya tenés pensado un candidato a vice? No, todavía no. Todavía no. En realidad que cuento un poquito la historia. Mientras el presidente no anunciaba su decisión de que si iba a ser candidato o no iba a ser candidato, yo estoy como jefe de gabinete, no podía pensar en ninguna otra cosa. Cuando el presidente anunció que no iba a ser candidato a la reelección, entré a evaluar la posibilidad de ser precandidato a presidente. Me tomé un tiempo prudencial, casi un mes, analicé y hablé con muchísima gente a lo largo y ancho de todo el país, con muchos compañeros, con muchos militantes, con algunas personas que me interesa su opinión y que valoro su opinión. Vi también encuestas, claramente, y finalmente tomé la decisión de ser precandidato, de anunciar la precandidatura formalmente, porque entiendo que puede empatizar con sectores del peronismo, con sectores del Frente de Todos y al mismo tiempo interpelar a otros, y esto fue lo que hicimos. Ahora, desde el lunes que presenté formalmente hasta el 24 de junio, tengo que convertir la precandidatura en una lista. Entonces, no solamente decidir quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente o la vicepresidenta, o bien también las candidaturas en cada uno de los distritos de la Argentina. ¿Gobernadora tenés ya una idea? No. ¿Se puede mantener, legalmente entiendo que sí, pero qué vas a hacer con tu cargo de jefe de gabinete? Voy a seguir siendo jefe de gabinete, salvo que el presidente decida lo contrario, digamos, ¿no? Tu idea no es dejar de ser funcionario si la campaña corre. Yo, en general, en la Argentina, a veces yo me pregunto ¿por qué me lo preguntan a mí, digamos, no? Pero porque en general... Es una pregunta válida, le haría a Guado de Pedro, es ministro de Interior. Sí, bueno, pero en general no se la hacen a los otros, digamos. Nadie le pregunta a Larreta si va a dejar de ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Nadie le preguntó a Macri cuando fue por la reelección si pedía licencia como presidente. No, pero los presidentes o los que tienen cargos ejecutivos se entiende porque es otro rol, quizás. Pero la realidad es que mi voluntad es, salvo que se me hacía imposible seguir siendo jefe de gabinete, seguir siendo jefe de gabinete, salvo que el presidente decida lo contrario. Y en el caso que se decida lo contrario, espero reglas de juego igualitarias, digamos, ¿no? Porque la otra vez, hace 2 años, cuando fui candidato a senador, me terminaron echando por tele, digamos, ¿no? De que tenía que dejar de ser ministro de Defensa. Pero bueno, eso es así. ¿Te arrepentís de esa jugada? No, para nada. Ok. La verdad que bien. No. Ahora, quiero que escuches porque hoy, hubo una definición, que es la de Victoria Tolosa Paz. No sé contra quién voy a competir, dice, pero voy a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato. Bien. ¿Contacto con Scioli en caso de unir aspiraciones hay? Yo quiero ser presidente. La verdad que estoy trabajando fundamentalmente para eso. No tengo una mirada puesta en una segunda jugada. Tengo buen diálogo con Daniel, comparto el gabinete con Victoria, tengo buen diálogo con Guado. Intento construir una alternativa y además me pongo como premisa no pensar tanto en lo que hacen los adversarios políticos internos, sino tratar de establecer un diálogo con el conjunto de la sociedad. Porque creo que eso es fundamentalmente lo valioso, digamos, ¿no? Tratar de transmitirle a los argentinos qué es lo que está pasando, por qué están pasando estas cosas, qué es lo que... Ahora quiero que pongamos la placa de los salarios, por favor. Sí, qué es lo que estamos viviendo los argentinos, cuáles son las perspectivas futuras, digamos, ¿no? Fundamentalmente me paro en ese lugar, digamos, ¿no? La realidad que me parece que por ahí tiene que ser el camino. Tengo una idea clara si yo tomé la decisión de ser candidato o de ser precandidato, porque entiendo que hoy la solución más razonable
dentro del Frente de Todos es que haya unas PASO. Es lo más razonable, que haya una primaria. Cuando miro las encuestas, en realidad veo que si las PASO son de 2 candidatos, estamos con menos de 30 puntos. Si son más de 2 candidatos, superamos los 30 puntos, el conjunto de la coalición. Claro, porque el kirchnerismo lo que dice es, si vamos internas, por lo menos que sea de 2, o al menos es lo que... Bueno, pero no pareciese que las internas de 2 te garanticen que llegues a los 30 puntos. Si Cristina dijera, bueno, Agustín, mirá, entendemos la situación, pero ordenemos esto y que queden 2... Bueno, ¿depende de un llamado ahí de la vicepresidenta? No depende de la decisión de una persona, por más importante que sea, además. Depende del proceso político interno que tenga el Frente de Todos. Si el proceso político interno del Frente de Todos determina que hay un candidato de síntesis, por ejemplo, que hoy no hay, o una fórmula de síntesis, es decir, que hay un número mayoritario de dirigentes, de compañeros, y las encuestas así lo muestran, de que están en acuerdo con esa síntesis, bueno, habrá síntesis, y si no, habrá paso. Sí, no. Entonces, lo que yo no creo es que en las soluciones forzadas, digamos, no en forzar una síntesis ¿Qué fue lo que pasó en 2019? No, en 2019 no pasó eso. En el 2019, cuando Cristina anuncia la candidatura de Alberto, no surge de un consenso. La candidatura de Alberto y Cristina genera el consenso, porque claramente a partir de eso se empezaron a expresar, sobre todo los gobernadores, los intendentes, el movimiento obrero. El mismo día se empezaron a expresar. Y claramente no hay síntesis, porque vos fíjate que la candidatura de Alberto y Cristina en el 2019 se anunció el 18 de mayo. Ya pasamos ese 18 de mayo, ya estamos en junio, y habrá que ver si de acá al 24 de junio hay síntesis, si no habrá paso. Yo vengo de una provincia que quizás a mí me resulte más fácil esto, porque tiene tradición en paso. Hoy en Santa Fe hay paso para candidato a gobernador. Hay 4 candidatos a gobernadores del peronismo y hay 3 candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio. Fíjate, quiero mostrar esta parte. Más allá de las internas, esto es un promedio que hoy, a raíz de datos oficiales, se publicaba lo que es el salario bruto. Promedio, que quede claro que es promedio. Santa Cruz, 197.000 pesos, Chubut, 184.000, Neuquén, 176, Tierra del Fuego, 152. Sí. La Ciudad de Buenos Aires, 131.000, Río Negro, 128. El salario promedio bruto que se ganan las provincias, con una inflación que va al ritmo del 8, quizás este mes lamentablemente sea de 9, con alimentos que están en el 10 y con, obviamente, necesidades básicas insatisfechas en grandes sectores, con una inflación interanual de alimentos del 118%. ¿Cómo se hace campaña con esto? Entiendo que se hace porque, bueno, no por eso me voy a esconder, pero me imagino que es difícil hablar con esta situación económica. No porque nadie desconoce que la situación económica es una situación económica difícil, y yo creo que por eso el Frente de Todos, o los candidatos del Frente de Todos, lo que tenemos que hablar es con la verdad y decir cuáles son las cosas, y decir cuáles son las cosas que se hicieron bien y cuáles son las cosas que faltan. Claramente en materia económica uno tiene el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El gobierno ha generado empleo, tenemos una de las desocupaciones más bajas de los últimos tiempos, 6,3% terminamos el año pasado, pero esos niveles de empleo que ha generado, o esa cantidad de empleo que ha generado, muchas veces no tiene la retribución acorde que merecerían esos empleos. O sea, y entonces laburo, pero el laburo es pero el laburo no te termina alcanzando. El gobierno ha generado crecimiento económico, sí, en el 2021 y en el 2022 hubo crecimiento económico. Este año está más dificultoso, fundamentalmente por las cuestiones de la sequía, pero la realidad es que el modelo económico ha sido un modelo económico que impulsó el crecimiento. En el debe, claramente tenés política de precios, que es inflación, y política de ingresos, porque la inflación pega directamente en los ingresos. No sé cuál es la planilla esa, pero sí lo que sé es que hay dos... cuando vos me ves en el mercado del trabajo, tenés una realidad que es los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, que tienen convenios colectivos de trabajo, paritarias, aguinaldo, bueno, todos los derechos, vacaciones pagas, licencias por enfermedad. Esos trabajadores, que son 6 de cada 10 argentinos,
más o menos, de punta a punta, en general le empatan o le ganan por poco o pierden por poco con respecto a la inflación. El problema es que a veces en el medio, cuando las actualizaciones son trimestrales, en los meses del medio queda un delta, un default importante en ese sentido. El mayor problema lo tenemos en los trabajadores no registrados. Que es el 40. Que es el 40 y los monotributistas. Los monotributistas es una categoría del trabajo que yo creo que, pensando como presidente o como candidato a presidente, claramente es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar en el futuro, porque hay argentinos que hace 30 años que son monotributistas o 25 años que son monotributistas. Y ese argentino trabaja en relación de dependencia, tiene varios patrones, pero trabaja en relación de dependencia. Sí. No tiene ninguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia. Ese es un debe, cobró un aguinaldo de esta gestión. No, este es un debe de la Argentina. Bueno, en realidad, los 4 años gobernaron ustedes. Bueno, sí, en los últimos 4 años sí, pero yo creo que es una cuestión a debatir claramente en el futuro. ¿Cómo hacemos para extender los derechos que tienen legítimamente consagrados los trabajadores en relación de dependencia con aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia? No como una chicana, porque ayer poníamos el audio de Guado de Pedro, el ministro del Interior, diciendo, cuando le preguntaron, por ahí tenemos el corte en el archivo que decía, bueno, de los últimos 20 años gobernaron 16 ustedes, y Guado de Pedro dijo, no, pará, 12 años gobernamos los kirchneristas, 4 años gobernó Macri. E hizo un punto. Entonces, nosotros poníamos el video acá, ¿te acordás, Carlos? Y decíamos, ¿y estos 4 años quién gobernó? No, bueno, pero eso yo no intento debatir, digo simplemente que la única verdad es la realidad, decía Perón. Y entonces por eso digo que hay que hablar con la verdad. Entonces, hay una cantidad de cosas de este gobierno que son perfectamente destacables. La generación de empleo, sí, lo que marcaste, las más de 100.000, pero no ocultar esa gestión de 4 años. Las más de 100.000 viviendas que se entregaron, sí. Que se entregaron durante la gestión de Alberto, las más de 5.000 obras públicas que se hicieron. Tenemos un plan de 45.000 y 44.000 millones de pesos de equipamiento de todo el sistema de salud de todo el país. Ahora, vos mencionabas, tenemos 50.000 millones de pesos en infraestructura universitaria. Mencionabas recién a Alberto Fernández. Sí. Si bien ya pasó, fue el viernes 25 de mayo. ¿Vos en el acto estuviste? Sí. ¿No estuviste en el escenario, estuviste abajo? Estuve abajo, sí, sí. No te invitaron al escenario, te quedaste como un militante más, digamos, mirando el acto. No, mirando, disfrutando del acto. Me imagino que disfrutando del acto. Sí. Sí. ¿Qué te pareció la no invitación a Alberto Fernández? A mí me parece que lo importante de la relación, de lo que pasó alrededor del tema del acto fue la convocatoria que hizo el presidente al acto. Cuando Cristina hizo esa intervención televisiva en C5N, que clarificó que el acto del 25 de mayo iba a ser un acto en homenaje y recordando aquel 25 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, pero él fue su jefe de Alberto gabinete. Al otro día decidió claramente, y yo estuve junto con él, cuando decidió él convocar al acto para que el acto sea unitario. Después, como suele suceder en la política, las cosas se mezcla lo histórico, se mezcla la coyuntura y se mezclan una cantidad de situaciones. Entonces, me parece que es esto y cada uno decide vivirlo como decidió el presidente o como decidí yo, que no estaba invitado en el escenario y estuve disfrutando con todos aquellos que estaban participando del acto. Martín, dale, perdón. Ministro, buenas noches. Que no se haya logrado una síntesis, como decía antes, respecto de la situación del Frente de Todos, ¿significa que hay una división dentro del gobierno entre un sector que lleva como candidato a usted o a Daniel Scioli y otro que claramente está identificado más con el kirchnerismo? En la Argentina, salvo el caso de los libertarios, que es el caso de Milei, digamos, no. En la Argentina prevalecen las coaliciones. Hemos dejado el 83 a 40 años en donde las posiciones políticas clásicas de la política, digo, oficialismo y oposición, estaban hegemonizadas por un partido. En el 83, oficialismo la UCR, el Partido Justicialista la oposición. La realidad es que lo que tenemos son coaliciones y las coaliciones se hacen y se construyen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales, y a veces participan de las coaliciones algunos que no piensan tan parecido, digamos, ¿no? Ahora, la realidad es que hay que buscarle la vuelta. Es que uno ve que tanto en la coalición oficialista, que somos nosotros, como en la coalición opositora, aparecen miradas distintas, aparecen
acentos distintos, aparecen pensamientos distintos y obviamente en la previa de un proceso electoral, esas situaciones suelen dimensionarse más, suelen visibilizarse más, se exacerban más, si se quieren. Eso es lo que está pasando en nuestro espacio político. Pero vuelvo al acto. Fíjense ustedes que en el momento en donde Cristina dice una frase más o menos así, no digo que sea textual, pero dice algo así: saben ustedes que yo tengo diferencias y que he criticado este gobierno, pero este gobierno es 100 veces mejor que cualquier gobierno, infinitamente mejor que cualquier gobierno macrista. Es uno de los momentos de más ovación del conjunto de los que estábamos allí, en la plaza. Es decir, que lo que quiero decir que las diferencias hacia el interior de las coaliciones son menores que las que pueden existir entre las coaliciones. Bueno, en ese hacia afuera, ahí te doy, Carlos, pero quiero un segundo recordar, nosotros poníamos recién Patricia Bullrich en Chaco. Contábamos, Bullrich evidentemente debajo de las encuestas de la reta tiene que empezar a acelerar con su discurso de, no te digo dinamitar, pero pega en el palo. Y habla de la destrucción del rival. Quiero ver tu opinión sobre esto que dijo Bullrich en Chaco y el kirchnerismo, mirá. Tenemos que destruir, desarmar, desestructurar el régimen que el kirchnerismo ha instalado en la Argentina en los últimos 20 años. Esa es la filosofía que ha destruido a la seguridad y que ha hecho que la policía se cruce de brazos, porque cada vez que utiliza su arma para defender a la gente, termina en cara al policía. Así queremos vivir en el Chaco, o vamos a ir para proteger a la gente, proteger a los que nos cuidan, y el que las hace, las paga. No salimos buscando... Hay dos miradas, digamos, ¿no? Una mirada más superficial, si se quiere, es la búsqueda de un aplauso fácil, que suele suceder cuando un orador está allí, entonces tiene una palabra más fuerte sobre el adversario político porque exacerba a sus adherentes, y hay una mirada más profunda. La política no puede ser agonal. La política en democracia no puede ser agonal. Uno tiene que aspirar a ganarle al adversario, pero no a exterminar al adversario, digamos, más con la historia que tiene este país. Eso es claramente criticable y condenable. Yo creo que es un desafío de la Argentina en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, construir un piso democrático de coincidencias más alto que el que tenemos. Difícil, y para eso alejarnos de la cuestión agonal de la política, ¿no? Está difícil. Carlos, dale. Iba a preguntarle, pero a partir de la expresión del ministro voy a variar un poco la pregunta. Diciendo de usted de que la política no es agonal, la política es agonal. Lo que además es la política es arquitectónica. Aristóteles puro esto. Y creo que en nuestro país, y aquí va por ahí la pregunta que quiero hacerle, ¿qué entiende usted por coalición? Porque la verdad, primero, el peronismo no hizo coaliciones, pero peronismo y radicalismo juntaron, ¿sí?, frentes. Ese era lo... Pero era un frente que era conducido, que había ideas claras hacia dónde se iba. Yo en las coaliciones, y para todos esto, para oficialismo y oposición, veo más amontonamiento y posicionamiento personales que ideas políticas. En mi opinión, puedo estar equivocado. Bueno, en algún momento a los partidos grandes les llamábamos partidos ómnibus, ¿no? ¿Te acordás? Es decir, los partidos que se subía cualquiera para tratar de llegar a un determinado destino, ¿no? Y me parece que eso puede suceder en algún sentido en las cuestiones de las coaliciones, digamos, ¿no? Pero la realidad es que, independientemente de que la configuración de las dos coaliciones, oficialismo y oposición, son diferentes en su concepción de cuándo se construyeron y cómo se construyeron, Juntos por el Cambio claramente se construyó alrededor de Macri. Nuestra coalición tenía además la singularidad que la figura más potente de la coalición ocupaba el segundo lugar institucional, que era el caso de Cristina con Alberto. Entiendo que se construyeron tratando de convocar a distintos actores que tenían diferentes matices. Vos, Carlos, que sos un estudioso de la política, recordarás que cuando se anunció la fórmula de Alberto y Cristina todavía existía el peronismo federal.
Y la mayoría de los gobernadores estaban en ese peronismo federal. Y la tercera vía. En la tercera vía, que rápidamente el único que se quedó en ese lugar fue Juan Schiaretti. Y Urtubey, digamos, ¿no? Pero la mayoría de esos gobernadores vinieron a acompañar la candidatura de Alberto y de Cristina. Y Pichetto, que buscó suerte con Macri. Y con esos diputados y senadores de esos gobernadores, habíamos tenido diferencias importantes en la mirada, cómo nos posicionábamos alrededor del macrismo, sobre todo en los primeros 2 años. Fíjate lo que decías vos, el caso de Miguel. Miguel era el presidente del bloque de senadores y terminó siendo candidato a vice de Macri. Candidato a vice del oficialismo. Entonces, me parece que sin duda, quizás no tan claro o no tan compartidos como existen, por ejemplo, en Alemania o en Francia o en la misma España. Son sistemas políticos que son partidos, claro. Y que son los partidos los que hacen las coaliciones, pero en general diría que no estamos en el escenario de partidos únicos que hegemonizan las posiciones tradicionales de la política, sino que estamos en ese lugar dentro del marco de las coaliciones. Agustín, gracias por haber venido. No,